Lo que voy a contarte no es una leyenda, no es un mito exagerado por el tiempo, sucedió de verdad, y los propios cronistas de la época lo dejaron escrito. Imagínate al conquistador más poderoso de Chile, Pedro de Valdivia, el hombre que fundó ciudades, que aplastó rebeliones, que marchaba creyéndose invencible, avanzando cansado, enfermo y rodeado por un silencio que él no entendía. En Tucapel, pensaba encontrar una fortaleza española. Pero solo vio cenizas y sombras moviéndose entre el bosque. Sombras que lo estaban esperando. En pocos minutos, su ejército se quebró, su caballo cayó bajo una lluvia de lanzas, y él, el conquistador, terminó en el suelo, rodeado, sin espada, sin salida, sin ejército y sin perdón. Lo que vino después fue tan brutal, tan explícito, tan cargado de rabia acumulada por años de abusos, que un testigo escribió, murió de manera que ninguno quiso decirla por escrito. Hoy, voy a contártela completa, tal cual ocurrió. La mañana del 25 de diciembre de 1553, Pedro de Valdivia avanzó al sur sin comprender del todo que aquella ruta lo estaba conduciendo hacia su final. Llevaba días empapado, agotado, insomne, sus hombres estaban hambrientos y los caballos apenas podían sostenerse. El clima de la frontera araucana, húmedo, frío en las madrugadas y sofocante durante el día, había deteriorado la disciplina y también el ánimo. El propio cronista Jerónimo de Vivar describe cómo el gobernador parecía desmejorado, cansado de los largos caminos, quebrantado del ánimo y de la esperanza. Sin embargo, Valdivia insistía en avanzar, creía que la retirada de Lautaro era un signo de debilidad, sin advertir que era una trampa minuciosamente calculada. Al llegar a Tucapel, Valdivia encontró lo que quedaba de la fortaleza, solo maderas negras, cimientos humeantes y restos chamuscados de techos. El silencio del lugar era inquietante. No había cuerpos, ni enemigos, ni señales de vida, solo destrucción. Entonces ocurrió lo inevitable. Para cualquier veterano aquello era una señal evidente, pero Valdivia, presionado por la necesidad de demostrar control y fuerza, ordenó montar campamento. El soldado Pedro Mariño de Lovera relata, estaban todos con mucho temor y recelo, esperando cada momento el rompimiento del enemigo. Aunque el general mostraba ánimo, muchos vimos que le temblaban las manos al recibir los avisos de los indios que acechaban. Las primeras sombras aparecieron bordeando el bosque, casi imperceptibles. Se movían rápido, como animales que conocen cada rama y cada raíz. Los españoles encendieron fogatas, y la luz temblorosa reveló figuras humanas desplazándose entre los troncos. Eran cientos. Valdivia ordenó posiciones defensivas, pero ya era tarde. Cuando los mapuches tocaron sus instrumentos de guerra, el cerco se cerró como una muralla viva. Las descripciones del combate son unánimes, fue brutal, desordenado y fulminante. Las huestes de Lautaro atacaron desde todos los flancos. Vivar señala que venían tantos que parecía que el monte entero se había puesto en movimiento para tragarnos. Los arcabuces, húmedos, fallaron, los caballos se espantaron, los yanaconas se dispersaron o fueron abatidos a golpes de macana. El capitán Altamirano cayó de inmediato, y los grupos españoles se separaron, incapaces de formar una línea coherente. Pero lo peor aún no empezaba. Valdivia intentó mantener el orden. Montó su caballo y trató de reagrupar a los supervivientes, pero una lluvia de lanzas hirió al animal, que cayó de costado. Valdivia rodó por el suelo, se levantó tambaleando y peleó a pie con la espada. Góngora Marmolejo recuerda que defendía la vida con desesperación, porfiando cada estocada como si diera la última. Y la tensión terminó por quebrarse. Finalmente fue rodeado, desarmado, reducido y capturado. El combate terminó, pero no la violencia. Los gritos mapuches llenaron el claro, reclamando justicia por años de abusos. Recordaban a sus muertos, los agravios cometidos contra sus mujeres, a sus jefes ejecutados, a los mutilados que los españoles enviaban de vuelta como escarmiento. Entre los gritos de victoria se escuchaba ya un juicio inminente, el gobernador sería castigado. Valdivia fue llevado ante los toqui. Lautaro, según todos los cronistas, lo reconoció. El conquistador español no era solo un enemigo, era el hombre que lo había tenido como paje, que lo había golpeado, humillado y exhibido ante los demás españoles. Lovera afirma que el joven líder mapuche lo observaba con un mirar tan firme que parecía atravesar al cautivo con solo los ojos. Y allí comenzó el verdadero final. La discusión entre los mapuches sobre el destino del prisionero fue breve. Algunos querían matarlo de inmediato, otros pedían un castigo ejemplar. Cuando Valdivia suplicó por su vida,
ofreciendo retirarse del territorio y entregar oro, nadie lo escuchó. Lovera escribe que el general prometió cuanto hombre puede prometer estando en el extremo de la vida, mas nada de ello movió a los indios. Muchos cronistas coinciden en que Lautaro fue quien más insistió en que Valdivia no debía ser perdonado, pues lo consideraba responsable directo de las atrocidades cometidas contra su pueblo. Otros relatan que Caupolicán también tuvo voz en la decisión final, aunque no fue él quien capturó al conquistador. Como era costumbre, los mapuches no actuaron por mandato de un solo líder, las decisiones importantes se tomaban en asamblea. Por eso, el destino de Valdivia fue finalmente acordado por el Coyac-Tún, encabezado por Lautaro y con la participación de Caupolicán y de los principales loncos del territorio. No fue una ejecución improvisada, fue una decisión política y militar tomada por los líderes mapuches después de una batalla clave. Aquí comienzan las versiones sobre su muerte, todas coincidentes en lo esencial, fue lenta, violenta y deliberadamente cruel, no por sadismo, sino por una lógica de guerra indígena, destruir el cuerpo del enemigo para borrar su autoridad y enviar un mensaje político. Los detalles varían por cronista, pero todos apuntan al mismo sentido general. Góngora Marmolejo, el más explícito, asegura que a Valdivia le cortaron los brazos y lo mataron con gran crueldad. Vivar, más prudente, señala que fue muerto de manera que ninguno quiso decirla por escrito, lo que sugiere que el método fue especialmente brutal. En versiones indígenas recogidas por el padre Rosales, se afirma que los Toqui ordenaron mutilarlo, posiblemente amputándole los brazos a la altura del codo, como símbolo de que nunca más volvería a comandar. Rosales consigna un testimonio donde se afirma que le sacaron el corazón para darlo a los más valientes, como triunfo y aviso. Aunque algunos historiadores dudan de esta escena exacta, está documentado que los mapuches realizaban actos simbólicos con los cuerpos de enemigos importantes. Varios testimonios también mencionan que Valdivia fue rematado de forma pública, rodeado por los principales guerreros, para que todos presenciaran la caída del conquistador. Es probable que utilizasen lanzas y macanas para quebrarle las piernas antes de matarlo, algo consistente con la práctica guerrera local. Algunos cronistas escriben que el gobernador murió desangrado, otros que lo decapitaron tras las mutilaciones. La violencia no terminó con la muerte. Y así se selló el destino. El cuerpo de Valdivia, o lo que quedaba de él, se convirtió en un símbolo. Ese símbolo debía desaparecer, pero antes debía hablar. Góngora Marmolejo asegura que fue parcialmente quemado, no para darle una sepultura, sino para destruir su identidad. Lo quemaron en parte, dice, para que su memoria no quedase. Pero no todo fue quemado. Varias fuentes indican que fragmentos del cuerpo fueron llevados por distintos Love. La versión recogida por Olivares afirma, unos llevaron el cuero de su rostro como trofeo, otros sus manos, por haber mandado tantas crueldades. Aunque pueda sonar extremo, esto no era inusual, en la guerra mapuche, trofeos corporales del enemigo podían funcionar como prueba de victoria y como instrumento ritual. El destino de su cabeza ha sido tema de debate. Algunas narraciones tardías dicen que fue expuesta en una lanza, como advertencia. Otras que fue enviada a líderes aliados como certificación de la muerte del gobernador. No existe consenso documental, pero sí una absoluta coincidencia en que los mapuches no permitieron que quedara ningún resto íntegro que los españoles pudieran recuperar. El objetivo era claro, eliminar el cuerpo, borrar la figura, impedir cualquier monumento. Los españoles nunca recuperaron sus restos. No hubo tumba, ni cruz, ni ceremonia. Jerónimo de Vivar, en una frase amarga que parece escrita desde el cansancio y el horror, añadió: así acabó quien tanto quiso hacer y deshacer en estas tierras, quedando su persona hecha pedazos y su nombre sin honra en aquel lugar. La muerte de Pedro de Valdivia no fue solo la caída de un hombre. Fue la expresión extrema de un conflicto en el que la violencia española había provocado durante años una respuesta que, llegada la oportunidad, explotó con intensidad acumulada. Fue un mensaje político, una afirmación cultural, un ajuste de cuentas histórico. Y aunque los detalles exactos puedan variar entre una crónica y otra, la imagen general permanece intacta. Valdivia murió rodeado, derrotado y mutilado, y su cuerpo fue destruido para que Chile no tuviera un conquistador enterrado, sino apenas un recuerdo quebrado en la memoria de la frontera.